Compartiendo la vida. Un espacio para reciclar el dolor y compartir nuestras experiencias, fortalezas y esperanza, para que juntos encontremos la salida a malos hábitos, defectos de carácter, heridas y frustraciones del pasado. Preparémonos para alcanzar la restauración del corazón y la libertad integral que Dios nos ofrece a través de Jesús. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Bienvenidos a Compartiendo la Vida. Qué gusto saludarlos. Es que queríamos, la verdad no sabíamos si salir al aire. María José hoy se va a encargar del programa, así es de que gracias por estar ahí. Y María José, te dejo la dirección del programa el día de hoy. No. Y salgo corriendo. Muy bien, bienvenidos a Compartiendo la Vida, de nuevo en un jueves más en esta serie La Verdad del Divorcio, que ha sido impactante para nosotros, pero antes de empezar tenemos un minuto para saludar a la gente que ya está conectada, así que empezamos a darle la bienvenida a Sara, a Reina, a Heidi, también está por acá Carla, Gladys, que dice bendiciones, Villanueva. Saludos también para Luis Morales, para Mónica, para Judith, para Carlos, que está en Shela, para Noemí, Jonathan, Héctor, ¿quién más está? Ana, sí, está Leslie, está Gladys Vega, en fin, somos bastantes las personas ya conectadas. Definitivamente este tiempo de Compartiendo la Vida ha hablado mucho a nuestros corazones, así que prepárese porque hoy tendremos también un buen programa donde Dios hablará, porque de eso se trata, de que Él sea quien hable. De hecho, hoy necesitamos mucho de la presencia de Él. No es un tema fácil para nosotros con María José abordar la perspectiva de los hijos en esta serie de La Verdad del Divorcio, pero con la ayuda del Señor sé que vamos a poder desarrollar este tema de acuerdo a su voluntad. Y por favor, si usted se ha equivocado como nosotros nos equivocamos, no compre culpa hoy. Esto lo único que está trayéndole el Señor es para sanar nuestro corazón y que podamos tomar mejores decisiones. Ahora sí vamos a la presentación del programa. Compartiendo la vida. Un espacio para reciclar el dolor y compartir nuestras experiencias, fortalezas y esperanza, para que juntos encontremos la salida a malos hábitos, defectos de carácter, heridas y frustraciones del pasado. Preparémonos para alcanzar la restauración del corazón y la libertad integral que Dios nos ofrece a través de Jesús. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Bienvenidos a Compartiendo la Vida. Compartiendo. Bienvenidos entonces a Compartiendo la Vida. Sabemos que ya habían personas conectadas desde antes y alguien aquí se estaba reportando que es la primera vez que está conectándose a esta serie de La Verdad del Divorcio. La queremos invitar o te queremos invitar a que entonces puedas buscar los programas anteriores. Han sido 4 jueves, ¿verdad? Los que hemos trabajado acerca de esta serie. En el primer programa estuvieron solo los hombres, Alejandro, Este es el quinto. Francisco y Guillermo. Según yo, el cuarto. Veamos. A ver quién gana. No, el quinto. Sí, rectifico. Luego estuvimos. Me dio la razón al aire. Las mujeres, Mariné, Marut, y yo tuve el privilegio también de estar. Luego estuvimos las 3 parejas. Hemos pasado por procesos de divorcio, sabemos el dolor que esto puede causar no solamente a nosotros, o lo empezamos a identificar, como fue en mi caso, la profundidad de ese dolor que provocó un proceso del divorcio. Luego estuvo el pastor Ricky Marroquín la semana pasada hablando acerca de la pureza sexual en la mujer o el hombre que está divorciado, y hoy estamos entonces en este nuevo en este programa nuevo vamos a hablar acerca de los hijos, del corazón de los hijos que quedan en medio de un divorcio. Así es, como le dije, no es un tema fácil, pero hay que abordarlo. Yo creo que cuando decidimos hacer esta serie, La Verdad del Divorcio, fue una serie que fue orada, así es de que esperamos que sea de bendición para ustedes también este programa. Así que, ¿qué tal si oramos antes de desarrollar el contenido del día de hoy? Vamos a orar juntos esta vez, si quieres empiezo yo. Señor Jesús, te damos gracias, te bendecimos y ayúdenos a orar usted ahí también. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, como siempre te lo decimos.
La tecnología puede estar presente, nosotros podemos hacer nuestro mejor esfuerzo, pero si tú no te haces presente, Señor, no va a haber balance ni transformación en nuestro corazón. Así que te pedimos que desciendas a cada uno de nuestros hogares, que desciendas en esta transmisión, que podamos transmitir tu verdad, Señor. Así es, Padre, y utiliza nuestras bocas, las palabras que vamos a utilizar como ese vehículo que tú necesitas para poder llevar esa palabra de sanidad, palabra de bendición, palabras de misericordia a cada uno de los corazones que hoy nos pueden estar escuchando. Todo esto se trata de ti, no se trata del ministerio, ni se trata en el nombre de ninguna persona, se trata solamente de ti, porque tú eres el centro de todo lo que hacemos, Jesús. Así que en tu nombre oramos en esta tarde. Amén y amén. Y Amén. yo le quiero pedir si todavía estamos a tiempo de que pueda compartir esta transmisión, porque hoy creo que es un tema que, si bien en medio del proceso del divorcio hay muchas situaciones que abordar, el tema de los hijos es fundamental porque va a depender mucho de nosotros. Yo estaba pensando hoy en el versículo que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, pero cuando somos papás, somos mamás de hijos que no saben cómo guardar todavía su corazón porque están pequeños, esa responsabilidad entonces cae sobre nosotros. Así es. Así es de que vamos a desarrollar este tema. La verdad es de que en la verdad del divorcio, con el tema de los hijos, es quizá el tema más difícil que uno muchas veces no supera la culpa. Yo, pues, me costó superar la culpa. Puedo decirle que la he superado, aunque siempre tengo que guardarme, porque el enemigo va a querer siempre tratar de hacernos culpables y hacernos retroceder. Y cuando nosotros somos gobernados por la culpa, nosotros tomamos malas decisiones, porque suceden dos cosas. O compramos voluntades y hacemos lo que no debemos hacer con tal de comprar esa voluntad, adquirir una deuda, por ejemplo, o huimos porque no podemos comprar las voluntades. Así es de que lo primero que tenemos que superar es la vergüenza, después tenemos que superar esa culpa, porque cuando venimos a los pies de Cristo, Él nos extiende misericordia, nos perdona, nos hace responsables. Yo sé que tengo muchos amigos que he ministrado y que pasan muchos años y la culpa es algo que no logran superar. Así que yo sé que hoy vamos a traer esa sanidad del corazón. Así es, yo quiero contarle que nos compartieron o nos refirieron más bien un libro que se llama Guía de Supervivencia para Hijos de Padres Divorciados. Guía de Supervivencia para Hijos de Padres Divorciados. Él es Esteban Borghetti, se llama el autor, seguramente es un argentino, pero yo hoy tuve oportunidad de leer las primeras páginas y de verdad le pegó muy fuerte a mi corazón haberlo leído porque habla en las primeras líneas de los efectos que tiene el divorcio, no solamente pues como pareja, porque definitivamente hay un fracaso a nivel de una relación, sino que para los hijos existe la pérdida de mamá o de papá, se desvanece la seguridad familiar, hay miedo al abandono, hay temor a repetir la historia, enojo, lamento, culpa, vergüenza, frustración, inseguridad, angustia, ansiedad, confusión, abandono, desprotección, miedo al mañana, en fin, es un cúmulo de emociones y de situaciones que nuestros hijos pueden vivir cuando nosotros estamos en medio de un divorcio. Lamentablemente, muchas veces nos enfocamos solamente en ese dolor que nosotros como adultos estamos sintiendo, en ese resentimiento y en esa todo lo que pueda provocar. Y en el odio que llegamos a sentir, sí, porque y es estamos heridos. Hay algo interesante, estas páginas que yo leí del libro dan mucha esperanza y me impactaba saber que es una mamá, un hijo y una hija, quienes escriben este libro son 3 psicólogos ellos, pero lo más impactante es que eran una familia pastoral. Así es. Eran una familia pastoral, o sea que esto se da a todo nivel y los efectos que el divorcio produce dentro de las familias son al final los mismos, independientemente de qué familia sea, independientemente de las circunstancias sobre las cuales se da un proceso de separación o de divorcio. Ahora, ¿a quién le sirve esta serie? Esta serie le sirve a los solteros para que piensen bien antes de casarse, porque no es un juego, ya lo estamos viendo. No es mi caso para si no funciona me divorcio. Ya vimos que la verdad detrás del divorcio es grande, hay un dolor, hay un daño colateral muy grande. También es para el que está casado, para que busque ayuda, para que no tenga esa palabra divorcio, no exista en su relación.
¿Van a haber problemas? Sí, van a haber problemas. Pero si buscamos ayuda, Dios puede intervenir. Y también sirve para aquel que está separado, incluso aquel que está divorciado y todavía pueda reflexionar. Nosotros tenemos, bueno, tú tienes un testimonio de tus papás que se divorciaron y después se volvieron a casar. Así es de que hay esperanza. En Jesús hay esperanza. No todo está perdido en Jesús. Y si ya no hay una vuelta para atrás, también le sirve porque este programa le va a abrir los ojos, sobre todo el de hoy. Nunca es tarde para pelear por el corazón de un hijo. Nunca es tarde. Sabía que nos iba a costar este programa, perdone que nos quebremos, pero yo le decía a los invitados de hoy, y para nosotros es difícil, porque si bien encontramos a un Jesús que nos perdonó, nos restauró, nos levantó y nos da una nueva vida, pues el ver la verdad, y por eso le exponemos nuestro corazón, no solo decirme divorcio. Lo que pasa es de que en la emoción, en el enojo, no lo pensamos y no vimos la Sí. magnitud. Y yo te quiero hablar a ti que posiblemente estás en un proceso de separación o ya estás lamentablemente como víctima, lo voy a llamar así, de un divorcio y no has sanado tu corazón. Hemos insistido muchísimo sobre la necesidad de sanar el corazón a través de lo que Dios puede hacer en nosotros, porque cuando estamos con resentimiento, cuando odiamos a la persona, porque podemos llegar a odiar a la persona que nos abandonó, que nos traicionó, y quien provocó al final esa ruptura en el matrimonio. Y entonces, a través de ese resentimiento, de ese enojo que tenemos, de ese odio, podemos dañar tanto a nuestros hijos. Entonces, te hablamos hoy a ti, te queremos hablar hoy a ti, que posiblemente no te has dado cuenta que este dolor que hay en tu corazón, que no has sanado todavía, está provocando aún más daño en tus hijos. Este libro del cual yo te estaba platicando habla de una mamá que unió en oración a sus hijos, hacían sus devocionales a sus 2 hijos y aún así el sufrimiento era profundo. ¿Te imaginas entonces cuando tú como mamá que te quedaste con tus hijos o como papá, porque también hay casos donde los papás se han quedado con sus hijos, no han sanado su corazón? ¿Qué les estás dando entonces y qué les estás transmitiendo a tus hijos? Así que, por favor, hoy abre no solamente tu corazón, sino que tus oídos y tus ojos espirituales a lo que Dios quiere hablarte. Así es. Vamos a presentar entonces a nuestros primeros invitados. Hoy tenemos tres, una pareja y dos invitados que pasaron por este proceso. Sus papás se divorciaron y por eso hoy decidieron abrir su corazón con nosotros. Así que los bendecimos. Gracias, bienvenidos entonces a Luis y Sara Wok. Luis Wok, Sara Monroy, pero es Luis y Sara Wok porque así nos paramos, ¿no? ¿Verdad? Yo soy Alejandro y es José Méndez. Cuando nos casamos adoptamos ese en Estados Unidos esa costumbre, pero nosotros ya nos quitamos del D. En el caso de María José se quitó el D. Y también Pablo Romero, gracias por tu valentía de estar hoy con nosotros. Sé que los jóvenes están dispuestos, bueno, sé que le vas a hablar a mucha gente, Pablo, así que Dios va a usar tu vida el día de hoy. Y Sara y Luis, pues también, no les digo viejos conocidos porque ustedes son jóvenes, muy jóvenes, pero sí, es como que nos conociéramos desde hace mucho tiempo. Así que brevemente, un saludo de bienvenida, Sara, Luis. Si me escuchan, Sara, Luis. Se pierde un poquito, pero sí, buenas tardes, estamos muy emocionados y nerviosos a la vez. Sabemos que Dios va a hablar a través de cada uno de nosotros, sabemos que Dios tiene un mensaje a través de cada uno y que sea su presencia que se glorifique en este momento. Sí, para nosotros, pues todo un gusto y un honor poder compartir aquí en esta serie que sabemos que ha sido tan importante y de tanta ayuda para tantas personas, y estamos para aportar desde nuestra vulnerabilidad y de poder, pues, dar el testimonio que Dios ha puesto en nuestras vidas. Gracias. Y Pablo, bienvenido, Pablo. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Es un privilegio poder estar aquí con todos ustedes y compartiendo un poco de mi testimonio. Espero que pues el abrir mi corazón les pueda servir a muchos de ustedes y que pueda ser de bendición, pues todas esas anécdotas que traemos y todo lo que vamos a compartir el día de hoy. Y espero que les sirva mucho y que se lo disfruten.
Gracias, gracias amigos. Y vamos a presentar también ahora otra escena con una invitada especial, muy especial para nosotros, ¿verdad? Quizás la invitada más especial que hemos tenido en los últimos días. Así que bienvenida, mucho gusto, señorita. Qué gusto poderla ver, verla tan hermosa el día de hoy. ¿Qué tal, Alejandra Méndez? Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Alejandra Méndez, pues ellos son mis papás y espero que Dios les pueda hablar hoy a través de nuestros testimonios. Puede que no muchos se identifiquen conmigo, pero deseo poder aportar un poco. Gracias. Gracias, Ale. Yo creí que la Ale iba a decir, yo les quiero contar todo lo que sucede detrás de cámaras. Ese es otro programa. En cada uno ¿Quién quiere un programa detrás de escenas y que salga Alejandra Adriana contando todo lo que sucede previo? No creo que sería prudente. Pero bueno, gracias, hija, por haberte ofrecido para dar tu testimonio también, que va a ser algo interesante. Créanme que va a ser algo interesante. Bueno. Vamos a ir a la primera ronda de preguntas. Regresamos entonces con Sara, Luis y Pablo. Y no sé si haces tú la pregunta, la hago yo, la primera pregunta. Vamos a ver entonces, amigos, para que aquí la gente que ya está conectada, que les cuento que es bastante gente, pueda recibir de parte de Dios lo que ustedes tienen que hablar hoy. ¿Cómo era tu familia antes del divorcio? Esta pregunta tiene dos preguntas. La número uno, ¿cómo era tu familia antes del divorcio? No tiene tres. ¿Tienes algún recuerdo? ¿Y qué produce ese recuerdo en ti ahora, en el presente? ¿Qué produce ese recuerdo en ti ahora? Así que adelante, los escuchamos. Bueno, en mi caso, yo era muy pequeña cuando mis papás se separaron. Yo tenía 4 años y la verdad es que no me recuerdo mucho. Comentábamos hace unos días que lo que sí tengo son fotos de cuando yo era chiquita, de mis cumpleaños, de eventos especiales, ¿verdad? Tengo fotos y tal vez no que yo me recuerde del momento en que se tomaron esas fotos, pero sí conforme iba pasando el tiempo, ¿verdad? Que iba creciendo, sí, en algún momento llegué como a pensar qué hubiera pasado si mi familia se hubiera quedado así, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si esa ruptura no se hubiera dado? No me recuerdo de esos días, pero en su momento ese es el pensamiento que vino a mi mente estando todavía pequeña, ¿verdad? Gracias, Sara. ¿Y Luis? Sí, en mi caso, la verdad, pues igual que Sara, yo era muy pequeño, entonces no tengo pues algún recuerdo o memoria de cómo era pues ver a mis papás juntos, pero como les digo, la verdad sí era muy pequeño yo como para recordar esos momentos hoy en día. Gracias. Ayer que estaba platicando con Sara y Luis previo a este programa, pues hablábamos algo, yo me quedé con un concepto hoy en la mañana, desperté con ese concepto, y es que muchas veces decimos, mejor ahorita que están pequeños, así no se dan cuenta. Espérese, ya vamos a avanzar en el programa y usted se va a dar cuenta. Así es de que, Pablo, ¿cómo te fue a vos? ¿Cómo era tu familia antes del divorcio? ¿Tenés algún recuerdo? ¿Qué produce ese recuerdo ahora en tu persona? Ok, en mi caso también yo tenía 5 años, fui también muy pequeño y tengo muy pocos recuerdos. De hecho no recuerdo a mis dos papás juntos, pero recuerdo que dos cosas muy puntuales cuando mi papá iba de viaje y que nosotros esperábamos que él regresara cuando él venía de viaje de regreso, de un viaje de trabajo, y esperábamos que él llegara muy noche y compartíamos con él un rato y nos íbamos a dormir. Otro recuerdo que tengo es que me abrí un día la cabeza en la casa de mis abuelos y fuimos los 4 porque en ese entonces éramos 2 hijos y mis 2 papás. Fuimos en ese entonces corriendo al hospital y mi hermana se quedó con mi papá comiendo en la cafetería del hospital y mi mamá entró conmigo. Me recuerdo de eso muy puntual. Así no me recuerdo de mucho, así que no podría decirles más. ¿Qué produce? Creo que es una sensación extraña, no es resentimiento, creo que ya he perdonado bastante todo eso. Creo que es más como alguna nostalgia de, como decía Sara, qué podría haber pasado si todo hubiera seguido normal, cómo serían las cosas. Pero creo que es bueno recordar como esos momentos de
en algún momento sí hubo cosas bonitas, ¿verdad? Gracias Pablo. Sabemos que esto va a ir tocando teclas que van y es el Espíritu Santo. Y gracias por su vulnerabilidad, como se los dijimos antes. Ustedes saben hasta dónde pueden contar. Ustedes, tomándose el Espíritu Santo, que Él les diga hasta dónde pueden llegar. Y ahora pasamos con, no sé si vas a comentar algo, si no pasamos directamente con Alejandro. No, solo que se prepárense entonces, como bien decía Alejandro, para todo lo que Dios tiene que hablar hoy. Si bien Sara, Luis Arturo y Pablo pasaron por esta situación cuando eran muy pequeños, entonces no hay muchos recuerdos respecto a una familia conformada. Sin embargo, hay algo que ellos mencionaron que es muy interesante, ese pensamiento que puede ser recurrente, estar diciendo cómo hubiera sido todo si estuviéramos juntos, cómo sería la dinámica si estuviéramos juntos. Si el enemigo puede aprovecharse de esas dudas que meten en el corazón para poder traer mucha tristeza, mucha más tristeza de la que ya hay, solo por el hecho de estar divorciados, y es algo que definitivamente ellos no van a saber nunca cómo podría ser si al final estuvieran juntos. Así que pasamos entonces ahora con la otra pregunta a la Ale, o la pregunta a la Ale. Alejandra, primera entrevista que te voy a hacer así al aire. ¿Qué recuerdo tenés de esa infancia respecto a tener otros hermanos? ¿En qué momento despertaste esa realidad de tener otros hermanos y qué te recuerda eso? Ay, me recuerdo que cuando era pequeña se me hacía súper normal. Para mí era normal, creo que mi papá siempre se encargó de que mis hermanas las viera como que eran mis hermanas. Nunca las vi como mis hermanastras ni nada. Recuerdo que era como tener dos familias, ya hasta ahorita que ya estoy grande entiendo que era que salíamos mis hermanas y mi papá, y otro día era mi mamá, la Adriana y yo. Y era bien difícil porque, o sea, yo me gustaba cuando era pequeña, me gustaba contarle a la gente, sí, tengo más hermanos y no sé qué, pero cuando ya empezaron a preguntarme así como, ay, viven todos juntos, debe de ser súper difícil, pobre tu hermano, y yo no sabía cómo decir a la gente, no, mis hermanas viven con su mamá y nosotros tres, pues era bien difícil hasta que un día una amiga me dijo, o sea, que son tus hermanas, y eso entró a mi corazón súper fuerte y le dije a mi hermana grande, ay, o sea, es que tú no sos mi hermana, tú solo sos mi hermanastra. Y me regañó. Me dijo, eso no se dice, y no sé qué, porque siempre teníamos bien claro lo que mi papá nos dejó. Ustedes son hermanos, no son hermanastras. Ya ahora ya, pues me cuesta un poco hablar del tema porque no tengo todavía un recuerdo de tener un almuerzo familiar. Pero me duele, no me duele porque sé que Dios está con nosotros y que poco a poco la relación va a ir mejorando y que ya lo es. Hace unos meses ya estuvimos almorzando con mis hermanas, cosa que antes no hacíamos. Pero eso. Gracias, Ale. Este es el momento donde quisiera otro entrevistador. Pero Dios sabe por qué hoy nos está pasando a este nivel de vulnerabilidad como familia, y sobre todo, ojo con esto, nosotros no pudiéramos hacer este programa con Alejandra, hablando de nuestra familia, si en este momento no estuviéramos experimentando esa restauración como Alejandra lo dijo. Ahora tenemos una nueva relación que está empezando, pero que ha dado sus pasos seguros, y gracias a Dios hoy podemos volvernos a reunir. Pero, ¿qué querías enfatizar, pues, María José? Definitivamente este tiempo no solamente es para reflexionar, sino que para dejar esperanza en tu corazón. Eso es lo que quiere hacer el Señor a través de este tipo de programas, porque posiblemente tú estás haciendo las cosas bien, posiblemente tú estás en los caminos del Señor, estás tratando de rehacer, de sanar tu corazón, de rehacer tu vida, pero hay alguna área que todavía no está funcionando como debería funcionar. Hoy lo que queremos también, y precisamente a través de lo que la Ale habló, es que tu corazón se llene de esperanza y que puedas decir, entonces en algún momento sí se puede, siempre y cuando tú
sigas haciendo lo que el Señor te indique que tú tienes que hacer. Si usted nos está sintonizando en este momento, pues estamos hablando de la verdad del divorcio, el cierre de la serie, la verdad del divorcio. Han sido 5 programas y hoy tenemos el testimonio de los hijos. ¿Qué viven los hijos en medio del divorcio? Vamos a regresar ahora con Luis, Sara y Pablo Romero. Vamos a ir a la segunda ronda de preguntas y esta vez la pregunta es... Sí, antes de eso quiero decirte algo. Antes de que me responda, yo voy a leer la pregunta, pero les voy a compartir algo que leí en este libro que les mencioné desde el principio. La pregunta es, ¿qué sentiste al caer en la realidad de que tus papás se querían divorciar? ¿Qué sentiste al caer en la realidad de que tus papás se querían divorciar o ya estaban divorciados? Y este libro dice que los niños, desde que son muy pequeños, empiezan a percibir que hay cambios que se avecinan. Si tú crees que tus hijos no se están dando cuenta de que hay algo que está sucediendo mal en tu matrimonio, te quiero recordar que ellos son más inteligentes que uno mismo. Entonces, se empiezan a dar cuenta de que van a haber cambios, de que vienen cambios que se avecinan en cuanto a una separación, a un divorcio. Entonces, repito la pregunta, ¿qué sentiste al caer en la realidad de que tus papás se querían divorciar? Vamos con Sara entonces. Bueno, ayer que hablábamos, ¿verdad? Yo me recuerdo del día exacto en que mis papás se separaron, el día en que mi papá pues salió de la casa, y me recuerdo exactamente como que fuera ayer, ¿verdad? No me recuerdo de días antes, o sea, no sé en qué momento yo lo supe, me recuerdo de ese día, pero sí me recuerdo que en ese día hubo mucho dolor, o sea, fue un día muy, muy duro, fue muy triste, y creo que ellos se separaron como en septiembre, octubre, algo así, no me recuerdo exactamente. Pero después de ese día mi papá seguía llegando a vernos, ¿verdad? Yo tengo una hermana mayor y llegaba a vernos a las 2 y mi hermana salía y yo no salía. Entonces creo que a ese pasé un proceso como de duelo hasta en diciembre, que mi papá llegó y me recuerdo que nos llevó nuestros regalos de Navidad. Y mi mamá siempre enfocada en ame a su papá, respete a su papá. Me dijo, aunque sea, salga a decirle gracias, ¿verdad? Y ya, si eso es todo lo que quiera hacer. Yo tenía 4 años, pues, estaba chiquita. Y me recuerdo que salí y en ese momento, cuando yo volví a ver a mi papá, creo que ahí fue en el momento en que algunas cosas entraron a mi corazón, ¿verdad? En ese momento yo pues, ustedes lo saben, pero cuando en ese momento yo lo vi, yo hice un acuerdo y dije, nunca más nada me va a volver a separar de mi papá. Y fue algo que me lastimó por mucho tiempo, ¿verdad? Incluso hasta el año antes de casarnos. Fue algo que me lastimó por mucho tiempo, ¿verdad? Más adelante vamos a ver eso, pero incluso en el momento en que mi papá se volvió a casar, en el momento en que tuvieron a mi hermanito, fue algo que a mí me afectó mucho, porque yo creía que eran circunstancias que me podían alejar de él, ¿verdad? Hasta que haciendo mi historia, haciendo mi inventario, ¿verdad? Por eso es tan importante el material de Celebremos, hacerlo como es, porque ahí yo descubrí esa atadura que yo había hecho y hasta ese momento fue que pude empezar a romperlo, pero para todo esto ya habían pasado como 24 años de mi vida, ¿verdad? Entonces ha sido un proceso también el romper ese acuerdo que yo misma me hice, bueno, con mentiras del enemigo, ¿verdad? Gracias, Sara. ¿Y Luis? Bueno, en mi caso, como habíamos platicado en la pregunta 1, cuando todo esto pasó, pues yo era muy, muy pequeño y conforme fui creciendo, pues crecí como viendo esa convivencia como algo relativamente normal. La verdad es de que yo siento que fui de niño muy bendecido porque ese sentimiento de familia lo pude encontrar en personas que Dios puso en el camino, porque
en este caso, tanto del lado de mi mamá como del lado de mi papá, mis tíos, perdón, eh, mis tíos siempre estuvieron al tanto de mí y yo crecí con mis primos y yo a mis primos siempre los vi como hermanos. Eh, Mis tíos nunca, nunca hicieron una separación, ¿verdad? De decir que yo era hijo de alguien más, sino era una situación donde siempre tuve los mismos privilegios, tuve el mismo amor y todo que mis primos. Y eso me ayudó mucho porque ese sentimiento de familia nunca me hizo falta. Además, mi mamá siempre estuvo pendiente de mí. Gracias a Dios, pues siempre tuvo la oportunidad de estar conmigo. Y mi papá, que a pesar de que pues nosotros vivíamos en un momento en la capital y él vivía en Shela, siempre estaba pendiente, siempre llegaba a verme, pero siento que esa parte de mis tíos, como les digo, de parte de mi papá y de parte de mi mamá, que siempre estuvieron ahí. Eso me ayudó mucho en el tema de familia porque podía pude sentir ese contexto de familia. Y de verdad, para los que nos están escuchando, pienso que es algo que podría mencionar, ¿verdad? Que si alguien tiene algún familiar, hermano o algo que está pasando por una situación así y tiene sobrinos o tiene amigos que están pasando por esta situación, eh, podemos actuar, podemos eh, arropar a los hijos, podemos extenderles pues ese sentimiento de familia y podemos, pues obviamente no somos salvadores de nadie, pero sí podemos menguar el dolor que pueden estar pasando. Podemos ser apoyo a esos niños o jóvenes que están afrontando la situación, ¿verdad? Entonces, como les digo, yo siento que siempre fui muy bendecido de contar con personas que estuvieran ahí para apoyarme y hacerme sentir parte de tantas familias. Gracias. Gracias, Sara. Gracias, Luis, por tu vulnerabilidad. La familia. ¿Qué rol tan importante es la familia? ¿Qué rol tan importante es que entendamos los que estamos alrededor, vamos a decirlo así, si tenemos la oportunidad de bendecir a una persona que está pasando por este problema, a un hijo, a una niña? Recuérdese, dice que es bienaventurado el que llena su aljaba de ellos. Y no solo son los propios, ¿verdad? Recuérdese, sobre todo si usted es hombre, usted tiene la oportunidad de afirmar y validar el corazón de un hijo, de una hija. Siempre, siempre hay edad para hacerlo. Sí, vamos con Pablo y después yo voy a hacer algún comentario. Adelante, Pablo. Tenés ahí la pregunta, ¿verdad? Sí. Aquí... Y vamos a repetirla para la audiencia. ¿Qué sentiste al caer en la realidad que tus papás se querían divorciar o ya se habían divorciado? ¿Qué sentiste? Ok, pues en la realidad antes del suceso, yo no me enteré, no supe, o tal vez bloqueé todos esos recuerdos, pero me recuerdo cuando me dijeron vas a ir los domingos con tu papá, porque así era como el trato, yo iba todos los domingos o un domingo cada 2 semanas con mi papá, para que no dejar el contacto, pero lo primero que sentí fue como tristeza, o sea, de ver que no era algo normal, de que era alguna familia incompleta. Creo que también que mi papá se fue de la casa fue difícil para mí, más que todo en esos famosos días del padre y que en los colegios lo ponen a hacer uno siempre un regalo para el día de la madre, para el día del padre, y que yo sabía que pues cuando llegara a mi casa no se lo iba a dar a nadie, ¿verdad? Creo que eso me dolía bastante y creo que hablo también desde el punto de vista de un hombre que se alejó de su papá hombre, que me costó un montón y ver eso, que no tenía a alguien que guiara como esos pasos o que me fuera afirmando mi corazón de hombre, porque mi mamá estaba ahí, pero hacía cosas también yo solo tengo hermanas, entonces era el único hombre en la casa y creo que ahí era difícil porque pues obviamente
no tenía quien me enseñara, o por ejemplo, a ponerme una corbata, o que no me enseñara a cambiar una llanta de un carro, o que no me llevara a ver ropa, que no fuera conmigo. Y cabal John Eldredge habla mucho en su libro Forjado por el Padre, de que un hombre a esas edades necesita un cowboy o alguien que esté como guiando, que pueda ver a esa persona y poder seguir esos pasos. Y creo que eso a mí me dolía mucho, que no tenía, y que miraba a mis amigos que sí tenían. Y para mí, no sé, yo me quebraba mucho siempre con eso, y por alguna razón trataba como de, siempre como decía aquí Luis, también los papás de mis amigos con los que yo jugaba base, sí eran como muy buenos en ese sentido, de que me invitaban, de que veníamos a jugar, mi amigo y yo con él, pero para mí sí era como difícil esa parte. Gracias Pablo. Y ibas a decir tú, ¿verdad, Sí, María José? dos cosas, retomando lo que habló Sara y Luis y también lo que habló Pablo, y es que cuando hay una ruptura de una familia, de un matrimonio, lamentablemente muchas veces hay una ruptura también de la familia extendida, porque y tú tú sabes cómo viviste Sí. eso, ¿verdad? Cuando, pues Alejandro en algún momento les contará, cuando sus papás se divorciaron, Alejandro dejó de ver por años a su familia del lado paterno. Entonces hay una ruptura, y eso que mi suegra no estaba resentida, no, sino que fueron otras circunstancias. Pero vuelvo a lo mismo, en el resentimiento, en el dolor, podemos alejar a nuestros hijos de esa familia que quizás les brinda amor, que igual está lastimada, no al mismo nivel, pero igual está lastimada y dolida. Y lo que Pablo decía es, necesitaba a su papá, y es que para un niño es difícil entender cómo un papá que lo ama no está en el momento preciso, porque seguramente tu papá te amaba, Pablo. Tu papá te amaba, pero no estaba, pero el mensaje que el enemigo manda a tu corazón es: tu papá no está. Entonces, ¿cómo es posible que un papá que ama a sus hijos se puede ir de casa? Esos son los pensamientos que tienen no solo los niños, sino que los adolescentes, y quizás hijos adultos de padres divorciados. Podemos seguir sintiendo en nuestro corazón o teniendo esa duda en nuestro corazón: si papá amaba, pareciera decirlo entre comillas, ¿por qué se fue? Así es. Vamos a continuar, y ahora pasamos con Alejandra, y tenemos una segunda ronda de pregunta, una segunda pregunta para Alejandra. Los que se acaban de sintonizar, pues Alejandra es hija nuestra, y ella tiene una perspectiva interesante acerca del divorcio que nosotros tuvimos, no entre nosotros casi, pero no llegamos a eso, pero el divorcio que tuvimos antes. ¿Qué veías en el colegio, Ale? ¿Qué veías en el colegio con tus compañeras o compañeritos que tenían papás divorciados? Era un poco difícil, pues tenía una amiga que siempre me decía, las hermanas que con mi papá tienen de todo, y una vez yo fui con ella a su casa y yo sí me di cuenta que pues, vivían bastante mejor, y eso se marcó bastante en mi corazón, llegando a pensar que podían ser mis hermanas ellas hablando, diciendo, ay, sí, mis hermanas tienen de todo. Y es un tema que también todavía me cuesta a platicar con mi hermana, que necesita algo, y tal vez es algo que sí tengo, gracias a Dios, y ella no. Y sí es complicado para mí, que yo vivo con mi papá y ella no. Ella solo vive con su mamá. Y sé que Dios puede ir sanando poco a poco el corazón de ellas, el mío también. Eh, Siempre he tenido cuidado con lo que hablo frente de ellas, de que si mi papá me compró algo, evito esos temas para no llegar a tal vez lastimar el corazón de mis hermanos. Yo quiero acentuar esto porque nosotros hablábamos esto con Alejandra. Gracias a Dios y en su infinita misericordia, mis hijas grandes viven muy bien. Pero si se da cuenta, la culpa que el enemigo va a clavar no solo es para los papás que dejaron una familia atrás y esos hijos que quedaron en ese matrimonio, sino en este caso es también para la nueva relación. ¿Por qué queremos abrirle nuestro corazón? Por eso la serie se llama La verdad del divorcio. ¿Y duele? Sí, duele, pero es que esa es la verdad que muchas veces no vemos. Así que yo espero que el Espíritu Santo le esté llevando a reflexionar
hoy podemos tener corazón sano. Y yo declaro que a medida que hagamos ese ejercicio, vamos a ir sanando. Y usted también evalúe cómo está su corazón respecto a la culpa. Así es, y entonces recordarle a nuestros amigos que hoy nos están escuchando, que están sintonizando, que quizás están en medio de una separación, de un divorcio. Si tú te quedaste con tus hijos, si tú estás con tus hijos, y había un comentario aquí de alguien que decía, siempre he querido, siempre les enseñé que Dios es ese papá que no abandona. Entonces, quien se queda con los hijos debe procurar que conozcan a ese papá celestial, que nunca los va a dejar y que siempre ha estado ahí. Pero vuelvo a lo mismo, con un corazón lastimado y herido, ¿cómo les podemos enseñar eso a nuestros hijos? Así que yo creo que hoy es una gran oportunidad para que tú puedas identificar si tú estás con tu corazón lastimado, tu corazón dañado, resentido, agobiado en medio del dolor, y no te has dado el chance y no les has dado chance a tus hijos de poder mostrarles que hay un papá que jamás los va a dejar y que jamás los va a abandonar. Él es el único que va a poder al final ayudarles a gestionar el dolor de la pérdida de mamá o de papá. Así es, y vamos a hablar un poquito de la culpa más adelante, pero vamos con la tercera ronda de preguntas y vamos ahora a hablar con Luis, Sara y Pablo la siguiente pregunta. ¿Cómo afectó su vida? ¿Cómo afectó su vida? ¿Cómo ustedes han visto esos efectos colaterales del divorcio de sus papás ya en su vida adulta, en sus decisiones de vida? Bueno, en algún momento creo que llegué a ser una persona bastante insegura, ¿verdad? Queriendo quedar bien siempre con ambos, queriendo agradarlo siempre a los dos, y hay veces que no se puede, ¿verdad? O sea, es un poco difícil porque yo en mi corazón, mis papás nunca como que lucharon por atención uno contra el otro, gracias a Dios en eso ellos fueron muy cuidadosos, pero yo en mi corazón sentía que si en algún momento llegaba a darle la razón a uno o al otro, yo estaba eligiendo uno por encima del otro, ¿verdad? Entonces fue una mentira que me llevó mucho tiempo también superar, llegar a aterrizar y saber que yo podía tener criterio, ¿verdad? Otra de las cosas fue mi percepción acerca del matrimonio. Si bien es cierto, yo sabía que el matrimonio era para toda la vida, que así había sido establecido, sabía que si algo pasaba, pues había una salida, pues tal vez no fácil, pero que había una salida, ¿verdad? Y que eso podía, se podía optar. Y la tercera cosa que me afectó fue con el tema de al momento de ya pensar en ser mamá. Ha sido un miedo que sigo luchando con eso, ¿verdad? No hacer las cosas bien. O sea, saber de que un corazón está en mis manos y que puedo lastimarlo. Eso es algo que me ha afectado, he tenido ese temor, ¿verdad? Y es algo en el que estoy en el proceso de sanar. Gracias, Sara. Luis, ayer platicamos algo interesante respecto a este tema. Sí, en mi caso, pues, la verdad es de que lo que más me afectó a mí fue el tema de, por ser hijo único, y me convertía en el puente, obviamente, de esa comunicación que ellos pudiesen tener. Entonces, le toca a uno ese rol de mensajero, el típico decirle a tu papá, decirle a tu mamá, y estar uno como intentando también, muchas veces porque uno los conoce a ambos, y porque uno ama a ambos, intenta uno también defender uno versus el otro. Uno intenta ser como traductor de los mensajes entre uno y otro. Uno le toca escuchar a ambas partes, uno y otro, y uno le toca como intentar llevar esa situación de estar en medio, de ser el puente, y las cargas que a veces van pasando, como toda relación de cualquier índole, pues siempre tiene cargas emocionales. Pues en este caso hay cargas que a uno le tocan cargar en medio,
y que yo pienso que pues siendo uno niño, incluso adolescente, es una responsabilidad bastante grande para sobrellevar. Entonces, sí pienso que eso fue lo que más me pudo llegar a afectar, ¿verdad? Incluso en mi adolescencia, que es la etapa, pues, una etapa dura donde uno está intentando encontrarse a uno mismo y donde uno suele ser presa de muchas mentiras del enemigo, porque uno está inseguro en muchas áreas. Entran pensamientos de decir, bueno, ¿por qué yo termino siendo el que carga con la responsabilidad si la decisión no fue mía? Entonces, esas mentiras uno las va asumiendo, las va creyendo y solo cuando uno va sanando, uno va viendo el panorama más amplio, uno desarrolla la capacidad de tener empatía más allá de lo que uno como hijo o como adolescente está sintiendo, uno empieza a entender más cosas, pero en el momento, y esa era la parte que a mí me hubiese gustado, pues tener, no sé, quizás un poco más de guianza de cómo sobrellevar esa responsabilidad. Ayer hablábamos con Luis y Sara sobre un síndrome que se llama el síndrome de alienación parental. Vamos a tener un programa de eso más adelante. Estamos hablando ya con Armando Acevedo para que nos acompañe, porque es los hijos que están en medio y empiezan a caer en esa manipulación de los papás, y muchas veces los papás ni se dan cuenta. ¿Por qué contamos esto? Si usted está en medio de eso, por favor, lea eso. Incluso creo que en países como España es penado por la ley. Sí. El síndrome de alienación parental. Ese niño que se siente el consejero del papá, ese niño que el mensajero que dijo Luis, ese niño que tiene que guardarle los secretos a papá, pero entonces se siente culpable porque le está escondiendo la verdad a la mamá. Entonces empieza a sentir que él es el responsable, ¿verdad? Y Sara menciona algo muy interesante, y es que sentía, no sé si lo dijo así como lo voy a decir yo, pero eso es lo que seguramente quiso transmitir. Los niños en algún momento, o los adolescentes, sienten que están traicionando al papá o a la mamá. Si se van con papá, sienten que están traicionando a mamá, y si se quedan con mamá, sienten que están traicionando a papá. Posiblemente esa no es la situación o lo que los papás quieren provocar, porque puede ser que tengan una relación bastante sana, lo que cabe en lo posible, pero aún así ese sentimiento de traición está presente muchas veces en los niños, porque aman tanto a las dos partes, que pueden sentir que están traicionando a alguno de ellos. Y entonces, de nuevo, si estás atravesando por un proceso de divorcio o una separación, cuida, por favor, cuida mucho el corazón de tus hijos, que ellos no se conviertan en ese mensajero que decía Luis Arturo, o que cuando regresen, contame qué hizo tu papá, decime qué hizo, con quién andaba, dónde fue. Y porque los niños se llegan a atormentar de una forma que seguramente el dolor se va a intensificar, y muchas veces van a cometer muchos errores por esa misma presión. Y al final no logran ser felices ni aquí ni acá. Igual el papá y la mamá no logra disfrutar una nueva oportunidad porque siente la culpa, como decía Alejandra, mi hija, no podemos disfrutar porque no tenemos para todos en algún momento, no podemos viajar todos juntos, entonces no podemos disfrutar porque la culpa nos tiene amarrados. Pero vamos ahora con Pablo. ¿Cómo afectó tu vida entonces el divorcio de tus papás, Pablo? Y por favor, antes de que hables, no estamos culpando, esto no es para vender culpa a los papás. Una vez hay arrepentimiento, el Señor nos perdona y nos extiende su misericordia. Recuérdese que estamos en la batalla por el corazón y es un enemigo el que nos ha querido matar, robar y destruir. Pablo, ¿cómo te afectó entonces en tu vida el divorcio de tus papás? Ok, primero creo que afectó mis relaciones, tanto de amistad como amorosas. Creo que yo tenía ese miedo a no ser lo suficientemente bueno, o a fallarle a las personas, o a cometer errores, entonces me convertí en un perfeccionista, y era que todo lo tenía que hacer bien, que no podía hacer nada mal, porque si hacía una cosa mal me iban a dejar, ¿verdad? Creo que eso fue uno de los primeros cosas que yo sentí que me afectó bastante. Yo sí tenía miedo tuve mucho miedo al abandono. También creo que me afectó teniendo yo un camino de rebeldía y
como no necesito a nadie más, no quiero que nadie entre a mi corazón, lo voy a bloquear. Me peleaba mucho con mi mamá, le huía a todo lo que tenía que ver con mi papá. Y mi mamá siempre me recordaba que honra a tu padre y a tu madre. Y yo así como, no quería saber nada en ese entonces, ya de adolescente. Y quería estar como lejos de mi casa. Me fui a buscar el amor a fiestas, a relaciones equivocadas, lugares donde habían alcohol, donde habían cosas malas. Y creo que también tomé muy a la ligera el salir con una mujer, el tener citas y todo eso. Creo que para mí era algo así como, bueno, o sea, como decía, creo que Sara, hay un camino fácil al final para salirse, si no quiero, me voy, ya no importa. Y creo que para mí el matrimonio en ese entonces era algo así como otro noviazgo más, porque también se podría salir fácil, porque no había nada más, porque entonces, porque hay muchas tal vez relaciones cercanas que fallaron y que pasó así después de un matrimonio, había un divorcio. Y creo que también me afectó mucho en mi relación con Dios, como les comentaba. Yo no quería saber nada o quería huir de mi papá. Y siempre me decían, no, Dios es tu padre, y Dios es tu papá, y Dios te ama como un papá. Y yo en ese entonces quería huir de la palabra papá. Y entonces, porque, no sé, porque él me había dejado, entonces yo quería también huir más. Y creo que al que me decían Dios es tu papá, yo decía, bueno, entonces Dios, si es mi papá, tampoco me quiso y se fue y tampoco hizo nada para que mis papás no me hirieran. Creo que esas son básicamente las más grandes, a más las grandes rasgos, esas son las heridas. ¿Cómo el enemigo puede distorsionar, ¿verdad? La paternidad, aún la que viene de Dios, mandando cosas tan equivocadas a nuestro corazón y a nuestra mente. Y recuérdese, hombres carentes, dice John Eldridge, que lo citaste, Pablo, John Eldridge en el libro Salvajes de Corazón, o en el de La Travesía del Corazón, no me acuerdo cuál de los dos, dice que somos hombres y mujeres carentes de paternidad. No se pierda el módulo número 2 de Celebremos la Vida, que empieza en 15 días, los días martes, porque ahí es donde vamos a sanar este tipo de heridas profundas, porque si se da cuenta, el enemigo lo que hizo con Pablo y ha hecho con muchos de nosotros, como también fue mi caso, es pues dejarnos sin esa figura paterna, y entonces empezamos a buscar ese vacío de amor, de paternidad. Hoy entendemos, en ese momento no nos dábamos cuenta, pero ese vacío, pues lo intentamos llenarlo con muchas cosas que nos hicieron tomar más malas decisiones. Y aquí hay un comentario que yo quisiera aclarar y dice, entonces ustedes recomiendan no casarse. Nunca hemos dicho eso, jamás. En ninguno de los programas hemos dicho lo recomendable es no casarse, porque el matrimonio es una idea de Dios. La unión de un hombre y una mujer y después tener hijos es una idea de Dios. Entonces, de hecho, el cierre del programa se trata de eso, así que sigamos adelante. Claro que hay que casarse, pero no me voy a adelantar esa respuesta. Vamos a ir ahora porque los tres van a hablar, los tres, tanto Sara, Luis como Pablo y Alejandra van a hablar de lo que piensan ahora del matrimonio. Sobre todo Alejandra, pero dentro de mucho, ¿verdad? Le falta mucho, pero vamos con Alejandra ahora. Vamos con Alejandra y esta tercera pregunta para Alejandra. Dice, ¿cómo te afectaron? Esto es interesante. ¿Cómo te afectaron los comentarios de tus amigas respecto a las mamás de los otros hijos? O sea, estamos hablando que, miren, es impresionante, pero tal vez Alejandra no en porcentajes, pero es que llegó un momento que de 10 amiguitas, ¿cuántas vivían sin su papá? Era impresionante cuántas vivían sin su papá. Obviamente el papá tenía otra esposa y ya tenía otros hijos. Entonces, ¿cómo te afectó esos comentarios de tus amigas respecto a la mamá de los otros hijos? O a la nueva esposa del papá. Sí, o a la nueva esposa del papá. Un poco difícil porque yo pensaba que mis hermanas pensaban que mi mamá era la mala de la película, que mi papá las había dejado por venirse con mi mamá, por estar con nosotros, y fue sí, también difícil pensar. No, a veces no me gustaba hablar de mi mamá en frente de mis hermanas. Ahora ya, porque ya en nuestra relación ya ellas platican con mi mamá, se saludan, todo es como, tal vez nunca me lo imaginé así,
Y sí, fue bien difícil pensar que ellas podían llegar a pensar que mi mamá era mala, pero mi hermano, o sea, no. Creo que uno, el enemigo mucho lo confunde y le mete ideas en la cabeza que al final no tiene nada que ver. Y siempre pienso que todo lo que no te dé paz no viene de Dios. Y creo que eso era algo que al final no venía de Dios porque no era nada que sumara a mi vida ni que me diera paz al momento de estar todas juntas. Entonces, mencionaste otra vez la palabra paz cuando estábamos todos juntos, ¿verdad? Y es algo que estamos trabajando ustedes, porque la culpa siempre va a estar presente. Pues no estabas para darle tantos detalles, pero gracias a Dios hemos visto milagros de restauración, hemos visto milagros. Yo le quiero hablar a los papás que están pasando esta situación. Y antes de hablar de eso, Ale, más o menos para que nos formemos una idea de hasta dónde está llegando este problema, de 10 amigas, ¿cuántas vivían sin su papá en un momento en el colegio donde estabas estudiando? Bueno, donde estudias. Si tenía 5 amigas, tal vez solo 2, alguien más, otra mi amiga y yo, y tal vez otras sí vivían con sus papás, pero prácticamente estaban divorciados, viviendo en la misma casa. Qué duro eso de... ¿Se dan cuenta? Las estadísticas del divorcio emocional, papás viviendo en casa, pero cada quien por su lado, y tienen los efectos difíciles, a veces hasta peores, y eso que no estamos diciendo que se divorcie, nosotros no estamos diciendo que se divorcie, estamos en contra del divorcio. Gracias, Ale, por tu comentario. No sé si querías decir algo, si no pasamos ya a la cuarta. Sí, vamos mejor. Nos quedan a la 2 cuarta preguntas y por favor no se quiere perder estas preguntas. Sara, Luis, Pablo, si pudieran, ¿qué consejo le darían como hijos a sus papás? Eso es como raro. ¿Cómo me regreso al pasado si le pudiera hablar a mis papás? Porque hay algo interesante que dijo Sara respecto a su hermano y quiero que lo cuente, pero ¿qué le dirían a sus papás o qué le dirían a las personas que están pensando en divorciarse? Bueno, lo primero que yo le recomendaría a las personas que están pensando en divorciarse es busquen ayuda en lo individual, sanen cosas que traemos, porque todos venimos con cargas desde la infancia muchas veces y eso lo venimos arrastrando al matrimonio, ¿verdad? Y la consecuencia muchas veces termina en divorcio. Entonces la primera recomendación sería busquen ayuda en lo individual. Número 2, que es un consejo que les doy basado en lo que mis papás hicieron con nosotros, fue cuidar nuestro corazón. Si bien es cierto, ellos se divorciaron, nunca hubo que ellos se alejaran de nosotras, ¿verdad? Como hijas, siempre estuvieron con nosotras, siempre tuvimos amor, eso nunca tuvimos la duda, ¿verdad? Siempre estuvieron para apoyarnos, siempre afirmaron nuestros corazones, siempre estuvieron con nosotras. El comentario que le decía a Alejandro es, no me animaría a decirle a mis papás tal vez no se divorcien, porque no puedo imaginar mi vida ahorita sin mi hermano. Tengo un hermano menor porque mi papá se volvió a casar y realmente él para mí ha sido una bendición. De verdad, yo sé que hay redención. El Señor es un Señor que perdona y un Señor que restituye. Y si bien es cierto, me causó mucho dolor, lo que quiero transmitirle es que a pesar de que posiblemente ya haya tomado esa decisión o que ya esté en una nueva relación, siga cuidando el corazón de sus hijos. Y si en algún momento llegan a tener otros hijos, como comentaba hace un rato Ale, que puedan fomentar esa relación de hermanos, ¿verdad? En amor. Para mí no hay distinción entre mi hermana mayor y mi hermanito, o sea, para mí son mis hermanos y los amo por igual y de verdad no imaginaría mi vida sin él. O sea, bueno. Gracias, Luis. Sí, yo creo que algo y esto igual vamos a hablar en la siguiente pregunta, pero algo que nos permitió pues que nuestra relación con Sara siempre ha sido tan buena, es el tema de que así como ella disfrutó de que
nunca se creara una separación entre ella y su hermanito. Pues igual, yo tengo 2 hermanos más pequeños que yo, y siempre de parte de ambos, siempre existió esa idea de criarnos como hermanos. Nunca hubo una situación de decir, por ejemplo, en el caso de mi mamá, decir que son los hijos de tu papá. No, o sea, siempre fue, ellos son tus hermanos. Igual mi papá siempre nos crió y nos ha criado a los 3 como hermanos y con esa consistencia. Ahora, respondiendo pues directamente a la pregunta, como decía Sara, yo aconsejaría que busquen ayuda, pero que busquen ayuda y consejo, pero que sean cuidadosos con el consejo más que todo, porque no es correcto recibir cualquier tipo de consejo. A veces se busca consejo en amistades que no suman, personas que están atravesando otras situaciones distintas y que el consejo quizás no va a ser el mejor consejo, o que han tenido malas experiencias y no han sanado su corazón y en base a eso pretenden obviamente dar un consejo y el consejo no es sano. Entonces, sí, buscar consejo, pero más que todo buscar un consejo que esté basado en la palabra de Dios. Y mejor aún si es de personas que han logrado atravesar una situación así y que saben de primera mano lo que se puede sufrir, las consecuencias que puede llevar, y que en base a ese consejo puedan ellos en base a esas experiencias, dar un consejo más atinado, que quizás alguien que no ha pasado por una situación de shock como es un divorcio. Entonces, obviamente a veces el divorcio se ve como una salida inmediatamente fácil, como una situación de esta es la cura para los problemas, pero si uno no lo medita a profundidad, después la cura se vuelve más difícil que la enfermedad, porque lo que se trae después tiene consecuencias, y esas consecuencias, si no se saben sanar, si no se saben conllevar, derivan en más problemas. Entonces, obviamente, como dice Alejandro y María José, nosotros bajo ninguna circunstancia vamos a decir sí, divórciese o aconsejarlo. Lo que aconsejamos es de que se busque la ayuda y que se busque llegar a últimas instancias, porque un matrimonio que se salva es para la gloria y honra de Dios, y no hay nada imposible. No hay proceso que, por muy avanzado que esté, no hay proceso que sea imposible, pero depende de cuánto cada uno esté dispuesto también a buscar esa ayuda y a someterse a los consejos que pueda recibir. Gracias, Sara, gracias Luis. Y están haciendo un montón de preguntas. Y créanme que nos vamos a dar la tarea de leerlas, porque este es un tema que puede revolver mucha culpa y mucha desesperación. Yo me identifico con una pregunta de un papá: ¿qué hacer cuando el hijo no quiere? Usted pídese a Jesús y Él va a cumplir. Se lo puedo decir, Él va a cumplir, pero hay que vivir procesos. Vamos ahora con Pablo. Pablo, es difícil la pregunta, analizarla. ¿Qué consejo darías a tus papás, o qué consejo le darías a papás que están pasando este proceso de separación y que están pensando que la solución es un divorcio? Ok, sí, es bastante difícil, pues por lo menos de mi lado, que todavía no estoy casado y no sé qué es el matrimonio, viviéndolo. Pero creo que lo primero que les diría es así como que tomen en cuenta y que va a afectar la decisión que tomen a muchas personas, y en especial si tienen a hijos. Creo que hay personas que tal vez lo toman, bueno, no va a afectar a nadie, lo podemos hacer solo a nosotros dos, pero sí afecta mucho a los hijos. Creo que lo segundo, creo que como decía también Sara y Luis, no me atrevería a decirle si no hacerlo o hacerlo, pero creo que lo que les diría sería que para Dios no hay nada imposible, y que pueden pedir la sabiduría a Dios y la guianza en esa decisión que están tomando, en esa situación que están tomando. Creo que también un consejo de una persona de Dios que haya pasado por una situación similar, y que ese consejo vaya alineado con la palabra de Dios. Creo que siempre cualquier consejo que nos den tenemos que ir a la Biblia a buscar que esté alineado, sentir que también viene de parte de Dios ese consejo. Y considero eso porque una relación puede estar muy quebrada, pero considero que también Dios
es el Dios de imposibles y creo que Él puede hacer eso imposible, o sea, volver algo posible y hacer una relación buena después de todos los problemas que se hayan pasado. Creo que también ser humilde y reconocer que como persona yo me equivoqué en ciertas cosas, yo cometí ciertos errores y no darle la culpa a la persona, es que por la culpa de esta persona de que pasó eso, y reconocer también humildemente que yo tengo mis errores y buscar sobre todo la validación en nuestro corazón de Dios. Gracias, gracias Pablo. Y ambos coinciden en buscar ayuda, pero en el lugar correcto. Así es, sí. Perdón, yo quería hacerte esa pregunta a ti, si tú pasaste por un proceso de separación y de divorcio, ¿en dónde buscaste ayuda? ¿Cuál fue tu fuente de sabiduría? Y creo que todos coincidimos aquí que siempre y cuando Dios esté en medio, ese Dios es el Dios de los imposibles, que quizás pues no tiene para atrás un divorcio, un regreso, algo, no se puede solucionar, pero siempre Él va a estar presente y siempre nos va a ayudar cuando nosotros empezamos a buscar ese consejo de parte de Él y de personas que, como bien decían Sara, Luis y Pablo, estén cimentadas en la palabra del Señor, porque tal vez tu caso es hoy que estás divorciado, que ya no hay una vuelta de hoja, ya no se puede regresar el tiempo, pero de aquí en adelante se pueden hacer las cosas mucho mejores de lo que quizás las estás haciendo hoy. Y hay aquí algunas preguntas que, como Alejandro decía, las vamos a ver. Detrás de cada comentario hay una historia totalmente diferente y totalmente particular, lo sabemos. O sea, detrás de cada historia son detalles que aplican solo a esa historia, cosas que han sucedido solamente dentro de esas historias o dentro de esos matrimonios, pero sí te puedo decir, aunque las historias sean diferentes, tenemos un Dios, solamente un Dios, y que ese Dios es capaz de arreglar absolutamente todo lo que sea necesario arreglar, porque su amor puede cubrir todas aquellas necesidades profundas que tenemos. Así que no importa cuál sea el contexto por el que estás pasando, tenemos un Dios que puede con todo. Así es. Jacqueline Gámez, tal vez le pueden poner los links ahí de los programas anteriores. Está preguntando que hubieran invitado a personas que están en el proceso o que pasaron por eso. Y sí, estuvimos los 4 de los 5 programas anteriores, o 3 de los 4 programas anteriores, estuvieron acá los testimonios de gente que hemos pasado por ese proceso doloroso del divorcio, y ahí hay respuestas que puedes encontrar. Vamos ahora con Alejandra. Vamos a Alejandra. En estas rondas sí es la misma pregunta. ¿Qué consejo le darías a las personas que piensan divorciarse o que están pasando por un divorcio? Desde el punto de vista de hijos. Desde el punto de vista de hijos, correcto. Aconsejar que los hijos no tenemos la culpa de nada. No tenemos la culpa de nada, que al final son problemas que son de los padres, pero no se tienen que pasar a nosotros, hacer que nosotros nos sintamos culpables. No utilicen a los hijos como mensajeros. Creo que eso es uno de los peores errores que se pueden cometer. También creo que hay cosas que como hijos necesitamos saber, pero no necesitamos saber todo, porque puede dañar bastante nuestro corazón, y que todo tiene que ser como tal vez una medida, saber que sí, tal vez contarte, no como llegar a decir tu papá no sé qué, porque eso puede dañar bastante el corazón del hijo y empezar a ver a su papá de otra manera. Gracias, Ale. ¿Y qué beneficios has visto de la relación que gracias a Dios has logrado tener con tus hermanas? Porque al final Dios fue misericordioso y ustedes, gracias a Dios, se aman, pero ¿qué beneficio viste? Y eso que no estamos hablando todavía de Luis Abdón, porque creo que a Luis Abdón, que es hijo de María José, pero es como que fuera mi hijo desde hace mucho tiempo, no lo ves tan distante porque él sí vivió con nosotros y siempre lo viste como, nunca lo viste como que no era mi hijo, ¿verdad? Pero hablando de ellas, ¿qué beneficio viste en ese guardar tu corazón al respecto de que siempre tuvieran comunicación? Creo que al final las veía a mis hermanas como más unas amigas, porque no vivían conmigo, pero a mi hermano siempre lo vi como mi hermano. Él es mi hermano y es mi amigo, pero es más mi hermano. Y a mis hermanas sí las empecé a ver más como mis amigas, y siento que por verlas también como mis amigas les tenía otro nivel de confianza, de poderles contar
cosas que tal vez a la Adriana que vive conmigo no le contaría. Qué interesante ese punto de vista. Qué importante entonces es, amigos, de que cuidamos, si ya usted cometió el error, si ya no sé, porque tenemos que entender que decía María José que detrás de cada comentario hay historias, historias de historias, y por eso es que usted no se tiene que quedar con una sola respuesta porque a veces no va a aplicar, pero si aplica, guarde el corazón de sus hijos, ellos no tienen la culpa, como decía Alejandra. Sí, y había otro comentario aquí un par de comentarios que logré ver de qué pasa cuando los hijos no quieren ver a su papá, cuando no les interesa nada. Yo creo que la parte que a nosotros nos corresponde como ese progenitor que se quedó con los papás es basarnos en la palabra, diciéndoles a ellos que tienen que honrar a padre y madre. Pero también cada historia es distinta, porque decía otro comentario aquí, algo así como, ¿qué pasa si mis hijos se van con el papá y están en riesgo cuando tienen que compartirse la custodia o esos fines de semana cada 15 días que les toca ir con el papá? Yo creo que necesitamos o necesitarían, amigos, buscar ayuda para encontrar esa respuesta de qué hacer y que sea Dios quien dirija esas acciones que cada uno va a tomar. Recuérdese que el problema es la dureza del corazón, y si nosotros buscamos la sanidad del corazón primero de nosotros, le garantizo que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos a avanzar a la última pregunta y después queremos hacer algo especial con María José. Queremos hacer no lo hemos hecho en los otros programas, pero queremos terminar orando y ministrando esos corazones que quizás están en desesperación, quizás están en mucho dolor, en desesperanza, en incertidumbre, en culpa. Así es de que vamos a hablar ahora. Fíjense en esta pregunta, porque son hijos que pasaron un problema de divorcio de sus padres. ¿Qué piensan del matrimonio, Sara, Luis, Pablo? ¿Qué piensan ahora ustedes del matrimonio? Claro, van a haber respuestas diversas. Sara y Luis ya emprendieron esa aventura. Pablo aún no. Y a Alejandra le falta mucho tiempo. Pero Sara y Luis, ¿qué piensan del matrimonio? Bueno, si bien es cierto, en la pregunta número 3 les dije que pensaba en que sí, el matrimonio era para toda la vida, pero que cualquier cosa, pues había una salida. Eso lo pensaba cuando aún no había comenzado mi relación personal con Jesús. Si bien es cierto, yo siempre he sabido que Dios existe y que Jesús murió en la cruz por nosotros. Fue hasta el año 2015, les comentaba ayer, que fue hasta el año 2015 que llegué a Iglesia Vida Real, y llegué justo cuando estaban en una serie que se llamaba Sincronizados, que era basado en el libro Sincronizados de los Pastores Madrid. En ese libro me di cuenta de que la percepción que yo tenía del matrimonio era nada que ver al diseño que Dios tenía, ¿verdad? Entonces, en ese momento fue que como que se cayó el velo, ¿verdad? Y empecé a buscar, empecé a leer, la verdad, empecé como a tener de verdad esa hambre por la palabra, empecé a leer un montón más, empecé a buscar libros. Después, sin estar en una relación, empecé a leer un libro que me gustó mucho que se llama Los 10 Mandamientos del Noviazgo, muy bueno. Obviamente compré y leí el libro de Sincronizados, y ahí mi percepción del matrimonio empezó a cambiar. Ahí fue cuando yo le dije, Señor, muéstrame qué es lo que yo tengo que ver en la persona que va a ser mi esposo, muéstrame qué es lo que tú tienes preparado para mí. Y yo le dije, Señor, yo prometo no salir con nadie más hasta que tú me confirmes que es la persona. Y ahí fue donde comenzó ya nuestro testimonio como pareja, ¿verdad? De hecho, las personas que busqué antes de iniciar esta relación fueron a ustedes, ¿verdad? Decidí que iba a buscar ayuda, que iba a buscar consejo, no con quien yo sabía que me iba a decir lo que yo quería escuchar, sino con quien me iba a decir que fuera lo correcto, basado siempre en la palabra. Y fue ahí en donde ya los dos, como adultos, decidimos empezar nuestra relación ya sabiendo que iba a ser para formar un matrimonio, ¿verdad? Ya tomados de la mano del Señor y tomando nuestra experiencia como un punto de decir,
no lo vamos a repetir. Vamos a hacer las cosas buscando agradar primero al Señor y haciendo las cosas en el orden que Él lo estipuló. Sí, como dice Sara, gracias. Sí, como dice Sara, en mi caso, al ver pues lo que había pasado con mis papás y lo que a mí me tocó pasar también en las diferentes etapas de mi vida, mi enfoque hacia el matrimonio siempre fue de quiero evitarlo. Yo entiendo porque conozco la historia de mis papás, que quizás ellos en su momento no tuvieron el acceso a ese buen consejo, a esa persona que se les acercara y les dijese cómo afrontar las cosas o recibir quizás un consejo más a profundidad. Entonces para mí, yo lo veía como una oportunidad de poder tener ese consejo, de poder orar constantemente, de poder eh, recibir las herramientas para tomar una buena decisión y que cuando llegase el momento que ya me llegara a casar, lo hiciera bajo un proceso de elegir a la persona correcta que Dios tenía preparada para mí y que fuese Dios quien me lo revelase y no tomar la decisión yo solo por mis ojos físicos o por mis sentimientos pues sin fundamento. Entonces, el ver y entender lo que pasó con mis papás me ayudó a mí también a evitar pasar lo mismo. Y pues como dice Sara, nuestro testimonio como pareja tiene varias aristas donde pudimos ver que Dios fue obrando de forma sobrenatural, pero estoy seguro que pudimos disfrutar de eso porque fueron confirmaciones que Dios fue dando, porque los dos estábamos con la misma sintonía de decir, no estamos juzgando a nuestros papás porque sus contextos son diferentes y en el momento en que ellos tomaron decisiones eran contextos muy distintos a los que tenemos hoy en día nosotros o teníamos nosotros como antes de casarnos. Entonces nosotros queríamos utilizar lo que pasaron nuestros papás como algo que nos impulsase a buscar primero la sabiduría de Dios y segundo a saber que el pacto de matrimonio es algo serio. No, uno no tiene que tomarlo a la ligera, sino que realmente es un pacto para toda la vida. Somos dos hechos uno. Y que muchas veces uno puede ahorrarse el tema o la dificultad de pasar por un divorcio si uno se da el tiempo antes, incluso antes de iniciar un noviazgo, incluso antes de ya entablar una relación sentimental. Uno tiene o puede proyectarse a futuro las cosas que uno no quiere pasar o las cosas que uno quiere evitar. Y siento que eso fue algo que nos ayudó a los dos para realmente, en el momento en que ambos estábamos en el altar y nos tocó decir sí, acepto, estar con ese sí acepto, con un 101% de seguridad de que estábamos cumpliendo el propósito de Dios y que ese era el momento, el día y la persona indicada para nosotros. Y solo una cosita. Sí, No es parte de la pregunta, pero si yo pudiera decirle a una persona que todavía está soltera, yo le recomendaría haga un proceso de celebremos completo. Yo de verdad, y le digo a Luis Arturo, yo no sé realmente cómo sería nuestro matrimonio si yo no hubiera estado 2 años antes en Celebremos, porque hay muchas cosas que yo sé que no hubiera logrado solventar si no hubiera pasado esos procesos antes, no hubiera sanado muchas cosas antes. Creo que nuestra historia sería diferente. así es. Gracias. Gracias, Sara y Luis, y pues gracias por dar ese testimonio. Se dan cuenta la misericordia de Dios y Jesús es un Jesús real que rompe cadenas generacionales. Tuvimos el privilegio de oficiar esa boda con Sara y Luis, que fue una boda lindísima, donde la presencia de Dios estuvo y donde fuimos testigos. Por eso es que siempre le decimos, Hechos 4:20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, el Señor sanando y haciendo milagros. Pablo, entonces, ¿qué pensás del matrimonio?
Ok, como les comentaba, yo pensaba que era algo como muy light, algo que podía salirse rápido sin ningún problema. Luego de haber también sanado, yo no estuve en un proceso, pero en un proceso tan extenso, pero sí leí bastantes libros y me metí bastante y busqué bastante ayuda a personas que me ayudaran a sanar también. Creo que también tuve mi proceso individual. Y luego de haber tenido todo eso, creo que mi matrimonio para mí ahorita es verlo de una forma como aspiracional, todavía no estoy casado. Y entender también justamente qué es el noviazgo también me sirvió un montón, qué es el matrimonio, el propósito de un noviazgo, el propósito de un matrimonio. Y creo que el matrimonio es una forma también de poder adorar a Dios. Al final Dios nos mandó a crecer y a reproducirnos aquí. Creo que es unir una persona con otra persona para ser una sola y poder adorar a Dios con mayor intensidad. Considero que el propósito también es representar la gloria de Dios y representar el matrimonio de Jesús con su iglesia. Y creo que también es desde el punto de vista de primero me valía Dios y llena mi corazón Dios, y luego va mi esposa y ya me llena ella de su amor y todo, porque si los dos estamos enfocados en primero Dios, creo que nos vamos a encontrar mucho más fácil nosotros y vamos a ser más humildes para la otra. Y si me preguntan, sí, sí me quiero casar. Luego de sanar mi corazón, quiero casarme, quiero tener familia, quiero honrar a Dios con mi relación y que mi familia sea ese Josué 24 que dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y quiero también poder servirle, amarle a mi esposa y sobre todo, si Dios me permite, a mis hijos también. Y creo que también entrar a una relación, como decían anteriormente, ahora entro a una relación de noviazgo y actualmente estoy en una relación de noviazgo y siempre le digo, mira, o sea, yo quiero llegar al matrimonio y a eso la estamos apuntando y no hay de, no, esto es para el rato, o sea, esto, o sea, creo que cambió bastante toda mi perspectiva. Gracias, Pablo, gracias, Sara, gracias, Luis. ¿Se dan cuenta? Jesús es la solución. Jesús es el que nos presenta a Papá Dios, que nos valida y nos da la oportunidad de cambiar nuestras historias. No sé si Sara, Luis, Pablo quisieran decir un mensaje final antes de que vayamos con Alejandra, porque ya estamos terminando prácticamente la entrevista que teníamos con ustedes. Sara, Luis, ¿quieren decir algo antes de despedirse? Sí, yo quiero terminar con Efesios 6, 3 y 4, bueno, del 2 al 4, que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de larga vida en la tierra. Pero el 4 dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Y es que creo que muchas veces nos enfocamos solo en ese mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Y sí, no es negociable, pero papás, no le hagan difícil a los hijos cumplir ese mandamiento, por amor. Gracias, Sara, qué mensaje tan profundo. Vamos a analizarlo, porque creo que puede ser una prédica, fíjate, la que nos estás dando. Luis. Sí, yo quería dejarlos con Romanos 12:2, que dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Tal vez solo forma de testimonio, algo que nos ayudó mucho con Sara fue que desde el principio dijimos que nuestra relación iba a ser contraria, iba a ser distinta. Y pues Alejandro y María José son testigos que nosotros antes de ser novios tomamos un curso prematrimonial, incluso antes de empezar el noviazgo, porque ambos sabíamos que ya en una relación de noviazgo, ya con sentimientos, ya cuesta más ver la realidad a veces, o incluso dar esa entrega y decirle a Dios, bueno, si ella es la persona, él es la persona, estamos hechos del uno para el otro en el plan perfecto. Con sentimientos uno ya no hace esa entrega al Señor, ya no la hace, porque ya hay sentimientos, ya hay ilusión, ya hay muchas cosas. Y nosotros, pues, por consejo de nuestros papás, tuvimos esa oportunidad de antes de involucrar nuestros sentimientos, decir, bueno, si nos vamos a
vamos a entrar a una relación, tomemos el curso. Y el curso revelará si somos compatibles, si realmente podemos darle pie a una amistad, a un noviazgo y que va a llegar a un matrimonio. Y por eso me gustó este versículo, porque uno, o sea, bajo las costumbres de este mundo, eso se ve descabellado, eso no se ve normal. E incluso es extraño porque en el curso prematrimonial, cuando llegábamos y nos preguntaban, bueno, ¿y cuánto tiempo llevan de novios? Y nosotros todavía no somos novios. Pues, obviamente hay quienes no lo veían normal, incluso hay quienes no lo creen, pero sí, o sea, uno tiene que ser contrario a las costumbres y corrientes de este mundo y seguir el mandamiento que Dios tiene para nosotros, que es el de construir una sociedad desde la base de la familia, y una familia construida en el fundamento de Dios y su palabra. Gracias, Luis. Decisiones diferentes, resultados diferentes. Pablo, un mensaje final. Ok, yo quiero dejar los 2 versículos y creo que son muy conocidos por todo el mundo. El primero es Filipenses 4:13 y es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo que en cualquier situación que se esté pasando, creo que Dios es la solución. O sea, Dios es la solución para cualquier problema, y de la mano con Dios va a salir todo correctamente. Y el otro sería Proverbios 4:23, que es: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y creo que lo primordial es cuidar nuestro corazón y alinear nuestro corazón con Dios día a día, porque de él van a salir nuestras decisiones, va a salir todo lo nuestro. Gracias a los tres, los bendecimos, gracias por abrir su corazón y quédense ahí porque el final del programa ustedes nos van a estar acompañando, tal vez no en escena, pero vamos a orar para que el Espíritu Santo sane tanto corazón herido. Yo solo quiero resumir, o como lo entiendo yo, lo que hablaron los tres. Tienen que casarse con alguien que ame más a Dios que a ustedes mismos. Ese es el mensaje, porque cuando nos casamos con alguien que ame más a Dios que a nosotros mismos, seguramente esos finales no van a ser dramáticos ni de separación, ni mucho menos de divorcio. Así que, contestando a la pregunta, recomendamos el matrimonio. Claro, es una plan de Dios, es de sus planes perfectos, es una idea de Él y todo lo que venga de Él tiene que ser bueno. Nosotros somos los que arruinamos el matrimonio. Así es. Alejandra Méndez, ¿qué crees del matrimonio? ¿Qué valor le das al matrimonio? Sé que eso está muy lejos de tu vida todavía, yo sé, pero ¿qué valor le das a ese matrimonio? Oí lo que dijo tu mamá, te tenés que enamorar de un hombre que ame más a Dios, pero todavía no. No me desvíen, Alejandra, ¿qué pensás? Creo, el matrimonio es algo para toda la vida. Es una oportunidad de ya no ahorrar a Dios sola, sino hacerlo con alguien más. Siempre de la mano de Dios. Si las cosas no son con Dios, creo que tal vez en un momento vayan bien, pero luego se van a destrozar. Y al final que ustedes pasaron por divorcio, creo que a mí me toca romper con esas maldiciones generacionales. Y Así es. ¿Y quieres decir algo más para despedirte? Okay. Gracias, te amamos, gracias por ser valiente, acompañarnos hoy, dar esa perspectiva, porque no era fácil hablar desde la hija que vive con los papás, ¿verdad? Pero creo que era una perspectiva interesante, lo oramos y creo que Dios te respaldó. Te veo linda como siempre, así que te felicito y te bendigo. Y todavía no hablamos de matrimonio, ¿viste? Bueno, vamos a terminar dejando este último mensaje. La misericordia de Dios se renueva cada mañana. Cuando uno se arrepiente, confiesa sus pecados y se arrepiente, provoca esa misericordia de Dios. Hoy nosotros con María José disfrutamos de una nueva vida donde quisimos decirles la verdad, porque jamás vamos a recomendar un divorcio, nunca lo vamos a recomendar. Siempre vamos a decir que Dios todo lo puede, solo que uno tiene que poner de su parte y darse tiempo. Este programa estaba con esa intención de que habláramos de la verdad del divorcio y queremos cerrar con una bendición especial. Hemos preparado una canción que obviamente no la vamos a cantar nosotros, bueno, pero es una canción que es palabra.
esa palabra que va a traer esa sanidad del corazón, que va a traer esa revelación, esa sanidad que cada uno necesita. Queremos declarar bendición, queremos declarar, como lo decía Alejandra, como lo dijo Sara y Luis, como lo dijo Pablo, la próxima generación rompe cadenas. Tu próxima generación rompe cadenas de maldición y genera bendición en el nombre de Jesús. Y también quiero anunciarles algo, porque ya está el módulo 1 en borrador, pero ya bastante avanzado el módulo 1 para jóvenes que celebran. Y vamos a tener una versión para jóvenes. Ahí está Néstor y Shaley trabajando. Sé que Pablo también está ahí tomado en cuenta por Néstor y Shaley en los planes, Alejandra también. Y celebramos eso porque nuestros jóvenes van a tener un lugar donde van a poder ir a sanar también su corazón. Y antes de pasar a esta canción, que se queda la canción mientras tú te vas desconectando entonces de esta Vamos a orar al final de la canción. Ok. Vamos a orar para cerrar. Recordarte entonces que tú eres como mamá o como papá, eres el mundo entero para tus hijos. Cuando tus hijos son pequeños, tú eres el mundo entero para ellos, donde ellos se tienen que sentir protegidos, se tienen que sentir amados, se tienen que sentir cuidados. Así que si tú hoy estás en medio de una separación o un divorcio que está siendo complicado, recuerda que tú eres la representación de Dios en esta tierra y que tienes que hacer entonces el mejor trabajo posible, y eso empieza sanando tu corazón para darles a ellos esa sanidad también a su corazón. Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual, dice Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Así que si te equivocaste y el enemigo te está diciendo eres culpable, Dios te está diciendo yo envié a mi hijo y no eres culpable. Él te rescata. Si lo recibes en tu corazón, Él te rescata. Si hay arrepentimiento, Él te rescata. Y oramos, en el nombre de Jesús oramos para que tu historia cambie. Si estás pasando un proceso de divorcio, en el nombre del Señor declaramos el plan perfecto de Dios para tu vida. Oramos por todos estos hijos que se han quedado en medio de un divorcio, declarando que el Señor es el mismo, hoy y siempre, y Él te guarda, Él te cuida, Él te rescata, Él te presenta a tu verdadero Padre, que te dice, aunque tu madre y tu padre te abandonaran con todo, yo te recogeré. Él es tu papá, que hoy te dice que te ama y que está dispuesto a ayudarte. Así es, Señor, y que podamos entonces mostrarle a nuestros hijos que tú eres ese papá, aunque los matrimonios hoy estén unidos, pero que podamos mostrarle a nuestros hijos que tú eres ese papá que nunca abandona, que tú siempre estás ahí. Te agradecemos tanto, Señor, porque con tu poder tú transformas todas las cosas y las haces nuevas. Escucha lo que te estamos diciendo hoy. Con el poder del Señor, todas las cosas pueden ser transformadas y son hechas nuevas. Él puede revertir la culpa, Él puede revertir la vergüenza, Él puede echar por debajo todas aquellas dudas que el enemigo ha sembrado en tu corazón. Si eres un hijo víctima del divorcio de tus padres, o si eres hoy un hombre o una mujer que ha pasado por una separación o un divorcio, recuerda que Él tiene la capacidad de amarte tanto y llenar cada una de tus necesidades profundas, pero queda en ti buscar ayuda, limpiar tu corazón, sanarlo desde la raíz para poderle trasladar a tus hijos ese amor y convertirte en ese papá o en esa mamá que tus hijos necesitan, dejando a un lado el resentimiento, el rencor que puedes tener en contra de la persona que te abandonó o que ya no está contigo y que rompió ese pacto matrimonial. Pero necesitas entonces, no solo por ti, sino por tus hijos, trabajar en tu corazón para que entonces se cumpla esa buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Hoy te bendecimos, papá, por todo lo que has hablado a nuestros corazones, por todo lo que nos has mostrado. Sabemos que hoy llegó revelación a nuestros corazones, Señor, conociendo esa verdad y quitando todas aquellas cosas que nos han estorbado para poder acercarnos a ti. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios los bendiga. Este ha sido el programa Compartiendo la Vida, el cierre de la serie La Verdad del Divorcio. Vienen nuevas series, pronto se las vamos a comentar. Por favor, recuérdese, este martes a las 18 horas, hora de Guatemala,
Vamos a tener preguntas y respuestas de todo el módulo número 1 para estar listos a empezar esa sanidad del corazón en 15 días. Y hoy sí, este es el programa que más ha tardado, batimos récord, pero te quiero recordar que si es primera vez que te conectaste, si necesitas más información del programa, puedes pedirla a través de un mensaje directo aquí en el Facebook o escribir al 502-3052-1245. 502-3052-1245. Hay un equipo de personas lista para ayudarte a empezar en tu camino de recuperación y de sanidad de tu corazón. Así que nos vamos. Bendiciones.